El futuro match por el campeonato del mundo. Dice mucha gente que será entre Wei Yi, Juanito, el jugador chino de 17 años, 2700, una superestrella emergente, y el actual número 1, Magnus Carlsen, el noruego campeón del mundo. Esto es lo que hemos podido ver, un adelanto de esto es lo que hemos podido ver en el super torneo de Bilbao, en la ronda número 2, un enfrentamiento entre estos dos jugadores. Lo primero, me presento como siempre, que me olvido, qué mal educado soy, ¿verdad? Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y estoy aquí con vosotros para resumiros la partida del día de la jornada número 2 de este evento. Y como no podía ser de otra manera, vamos a resumir qué es lo que ha pasado en esta lucha entre el chino Juanito Wei Yi y el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, que ha rematado en una partida espectacular, unos detalles muy finos, muy sutiles, que vamos a tratar de explicar para que todos lo podamos entender. Y bueno, espero que estéis bien, que siempre lo digo, y vamos a ver sin más qué es lo que ha sucedido en las 64 casillitas que tanto nos gustan a los jugadores de ajedrez, ¿verdad? Wei Yi decide abrir con D4 y Magnus responde con G6. Primera sorpresa por parte del noruego, que normalmente ya sabéis que en la élite nos tienen acostumbrados a jugadas como D5 controlando el centro o caballo F6, defensas tipo Grunfeld, etcétera, ¿no? G6, E4, y tras alfil G7 hemos traspuesto a una moderna, ¿no? Una defensa moderna que tampoco se emplea mucho en la élite contra E4. Contra E4 sabéis que las negras, bueno, pues en la élite sobre todo emplean defensa berlinesa o defensa Najdorf, francesa incluso, etcétera. Pero la moderna se ve muy poco, ¿no? Y a mí me gusta ver que como el campeón del mundo vuelve a poner de moda, porque seguro que se va a poner de moda la moderna de nuevo, ¿no? Solo hace falta que la juegue Magnus Carlsen para que la veamos de nuevo entre los aficionados o entre el resto de grandes maestros, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo que quería comentar es que la moderna es una defensa muy flexible, ¿no? El blanco tiene que estar preparado contra muchos tipos de órdenes. Podemos jugar con D6, C6, con D6, A6, con D6, caballo F6, transponiendo una Pirc, ¿verdad? Así que el blanco tiene que estar preparado contra muchos órdenes y estoy seguro de que Juanito se ha visto sorprendido por la elección en la apertura de Magnus Carlsen. Pero Juanito dice, paso de ti, tío, yo voy a darte mate con tomate, juego alfil E3 y como te pongas tonto, dama de 2, enroque largo y ¡pum! H4, H5, vamos para arriba, ¿no? Alfil E3, A6, precisamente lo que os comentaba, ¿no? Uno de los órdenes más conocidos de la moderna, tratando de ganar un poco de terreno en el flanco de dama con jugadas como B5, colocar al diablillo en la gran diagonal, ¿verdad? F4. Juanito sabe que el peón facundo es muy importante, se lo han explicado muy bien en la escuela china, allí en su entrenamiento, y dice, bueno, yo sé que en la moderna, dice Juanito, yo sé que en la moderna el caballo de G8 muchas veces tarda en desarrollarse, y precisamente una de las ideas de la blanca es jugar E5 en el medio juego muy pronto para dificultar el desarrollo del potro por la casilla más natural, que es la casilla F6, y obligarlo a irse por la casilla H6, que los potros normalmente en las esquinas no están muy felices, ¿verdad? Están alegres pastando ahí en el campo, etcétera, en el centro del tablero, pero la esquinilla en H6 no se sienten demasiado cómodos. Así que bueno, B5 por parte de Carlsen y caballo F3. Caballo D7, esta jugada también es muy flexible, a veces retrasando el desarrollo del alfil, porque en algunas líneas puede ser importante que el alfil esté en esta diagonal. Hay algunas líneas en las que el blanco intenta E5, E6 y luego un salto del caballo a G5 y el alfil puede ser útil en C8, ¿verdad? E5 precisamente por parte de Wei Yi, y además que E5 es una jugada muy interesante desde el punto de vista que no solo gana espacio, sino que cede la casilla E4 al caballo o a otra pieza en caso de que el negro decida expandirse con B4, ¿verdad? La casilla E4 es muy interesante para el caballo, mucho más interesante que A4, mucho más interesante que E2 si el caballo se ve forzado a moverse. Alfil B7 y aquí alfil D3. Otra jugada muy interesante, como os digo, peleando por la casilla E4 que tan importante es. El alfil de las negras en B7 es la mejor pieza con diferencia, ¿verdad? De las negras, y un plan interesante es colocar el alfil precisamente en E4 para eliminar la mejor pieza de las negras. También el caballo puede saltar a E4, como digo, en caso de B4 por parte de las negras. Hay que decir que aquí E6 no funciona realmente. Tras F por E6, caballo G5, las negras tienen esta casillita en F8 para defender. Luego el caballo va a ser expulsado y las negras van a tener una buena posición. Es interesante, pero no es la mejor jugada. Alfil D3, ¿no? Como digo, preparándonos para ocupar la casilla E4. Y aquí C5.
Otra jugada que es posible, la jugada E6, por ejemplo, Jan Gustafsson tiene una partida con Blanca en la que le jugaron E6 aquí, pero C5 es una jugada muy común, minando rápidamente lo mejor que tiene el blanco, que es la ventaja de espacio y ese pedazo de centro de peones en D4, E5, F4, ¿verdad? Y aquí, bueno, alfil E4, como digo, una jugada muy común. Hay que decir que si D por C5, la idea de las negras normalmente es cambiar y capturar el peón de centrales. Normalmente los peones centrales son más importantes en el medio juego, ¿verdad? Además que en un futuro ahora el caballo puede desarrollarse por su vía natural, permitiendo un enroque futuro, ¿sí? Entonces Juanito juega alfil E4, como os digo, cambiando la mejor pieza de las negras, alfil por E4, caballo por E4 y caballo H6. Este momento es importante. Carlsen, por supuesto, venía con los deberes hechos de casa, conocía lo que estaba haciendo. Solo quiero comentar que una jugada tan natural como C por D4 ya os puede colocar en problemas. Alfil por D4 con muchas ideas malignas en la cabeza. Si las negras deciden jugar ahora caballo H6 para caballo F5, ¡boom! Viene E6. Cuidadín, 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 que tras alfil por D4, E por D7 intermedia y tras dama por D7, dama por D4 ganando la partida. Y tras F por E6, por supuesto, alfil por G7. Y la única jugada que salva a las negras, la posición es muy incómoda tras caballo G5, buscando casillas débiles como la casilla E6, que es muy importante, ¿verdad? Por eso caballo H6 en directo es lo que más se juega. Y aquí D por C5, es lo que recomienda la teoría. Hay unas cuantas partidas en la base de datos. Y aquí viene la novedad, el trabajito de casa que tenía hecho Magnus, ¿no? Magnus aquí juega D por E5, novedad. La que se había empleado anteriormente era caballo G4, que es muy natural, forzando alfil G1, y tras D por E5, H3, caballo F6, caballo por, peón por, dama D6. En alguna ocasión se había llegado a esta línea y, bueno, pues la posición probablemente Juanito conocía algo, ¿no? Pero aquí D por E5 por parte de Magnus, novedad, como decimos, reservándose la posibilidad de jugar caballo F5. Pero aquí Juanito dice, yo paso de ti, yo tengo ahí Carlitos, fijaros que tengo dos peones, los peones Carlitos. Carlitos quiere hacerse una dama rápidamente, yo te juego C6, dama por D8, C7, alfil B6, enroque largo y torre D8. Y es lo que trató de hacer Juanito. Y de hecho una idea muy interesante, ¿no? Avanzar el peón de C y tras caballo F6... Ahora el caballo D4 tiene que hacer algo. Dama por D8 jugó Juanito. Torre por D8. Caballo por F6. Hay que decir que no se puede hacer algo como caballo C5. Cuidado con estas jugadas que viene E4. Diagonal peligrosa. Viene caballo F5 atacando el alfil de E3. Si rey F2, caballo G4. Si alfil F2, E3 rompiéndonos la boca ahí. Nos da un masajito Magnus Carlsen. Nos empieza a poner cremita ahí after sun después de estar quemado a 40 horas al sol. Y esa cremita ni siquiera... no alivia, ¿verdad? Viene Magnus Carlsen, nos pone la cremita y después nos hace firmar debajo del cero. Así que cuidado. Caballo por F6, E por F6 y otro momento muy clave en la partida en el que Juanito decide jugar C7. Que es una jugada muy humana, ¿no? Pero es una jugada de doble filo. Porque luego ese peón puede ser fácilmente atacable también. Es muy peligroso para las negras, pero puede ser fácilmente atacable. La otra jugada muy interesante era la jugada A4, habiendo líneas para nuestra torre. Digamos, torre C8, peón por, y una jugada como alfil C5 muy interesante. Impidiendo el enroque y aprovechando que si torre por C6, B4 con idea de torre A5 y torre por B5 puede darle una ligerísima ventaja a las blancas, ¿verdad? Es una posición de doble filo. El blanco va a conseguir peones pasados, el negro tiene una masa de peones brutal central, un alfil que se puede abrir, un caballo que se puede activar. Bueno, a saber lo que hubiera pasado aquí, ¿no? Bueno, pues en esta posición Juanito decide jugar, como decimos, C7, torre C8, hay que defender el peón y rey D7. No podemos cometer la locura de E por F4 que viene enroque largo con gran dolor. Luego viene torre 1, torre D8. Por ejemplo, aquí si enroque corto, torre D8, por ejemplo, seguido de torre D1, torre por y torre D8. Y cuidado que no hay nadie que sea capaz de parar el peón de C7. Por eso Carlsen profilácticamente juega rey D7. Sabe que viniendo a C6 no solo va a atacar el alfil, sino que tiene la casilla B7 donde controla la casilla C8 también. Jugada muy interesante. Alfil A5, profilaxis de Juanito, que tras rey C6 el alfil no va a quedar atacado. Y como decimos, estas variantes con E por F4 son muy peligrosas. Por ejemplo, enroque largo, rey C6, torre 1, tratando de entrar en E7. Y si caballo F5, caballo D4 jaque, las negras pueden capturar tras lo que el peón de F4 puede caer. O incluso la entrada en E7 es casi inevitable. Y si rey B7 tenemos algo inédito hasta el momento, que es la existencia de 4 facundos, ¿no?
que tenemos cuatrillizos, ¿no? En esta posición, 4 Facundos, y uno podría pensar, si con un Facundo ya me da problemas la posición, con 4, imagínate. Pues no, aquí, aunque tengamos 4 Facundos con negras, la verdad que este alfil tiene menos futuro que un submarino descapotable, así que imaginaros, ¿no? Problema para las negras, ¿no? Entrada en D7, entrada en D8, fatal. Así que estos E por F4 abren demasiadas líneas. Caballo F5 por parte de Magnus, una jugada más correcta, ¿no? Existen planes, como vais a ver en la partida, de traer el caballo a D6 y de por fin preguntarle a este alfil qué va a hacer con su vida, porque hay salto a C4, de donde cuando forcemos al alfil a retirarse el peón de C7 puede caer. También ideas con caballo B7, ¿verdad? También preguntándole las mismas preguntas a ese alfil. Y bueno, aquí en roque largo, jugada natural de Juanito. Rey C6 y torre D8, ¿no? Otra jugada muy humana. Lo otro, hay que decir que las negras están amenazando alfil H6, ¿no? Y puede ser perjudicial, ¿no? Perder este peón de F4. Lo otro más normal era peón por, torre 1. Y aquí había unas líneas bastante locas, ¿no? E4, por ejemplo, tras torre por E4, caballo D6. Las negras quieren venir a C4, comerse en C7, atacar en B2. Partida muy compleja, ¿no? Pero bueno, torre de 8, como decimos, de Juanito, muy natural, quiero traer la otra torre, quiero hacerte una dama, ¿no? Entonces aquí Magnus decide que caballo de 6 es momento de jugarla, puesto que amenazamos caballo B7 con intención de capturar en A5 y luego el peón de C7. Y el blanco tiene que hacer algo al respecto. Por ejemplo, en la partida se jugó F por E5, F por E5 y torre de 1. Hay que decir que si B3, entonces viene ¡boom! Caballo B7. Como digo, forzando la retirada del alfil a D2, por ejemplo, y tras caballo por D8 las negras están ganando. Pero es que incluso si tras torre por, alfil D2, entonces cae el peón de C7 y las negras tienen mejor posición. El negro no puede permitir eso y por eso jugó torre a D1. Ahora, tras caballo B7, cuidado, que se nos queda una cara de tontos. Tras torre por H8, alfil por H8 y torre D8. Fijaros que las blancas han conseguido su objetivo. El rey no llega a D7 y las blancas están ganando. Si caballo D6, existe la jugada, por ejemplo, caballo G5 con gran dolor, ¿verdad? Amenazando caballo por F7. Por ello, Magnus, con buen criterio, tras torre de 1, juega caballo C4. Es decir, esto sí le da la opción de, obviamente, si torre por H8... alfil por H8, torre de 8, esto le da la opción de jugar rey B7 y tras torre por, rey por, el alfil se tiene que retirar y finalmente el peón de C cae con buena posición para Magnus Carlsen. Por ello, tras torre de 1, caballo C4, Juanito jugó alfil C3 y esto lo deja en una posición difícil. El módulo recomendaba B4, pero era una posición una jugada muy difícil de hacer. Tras caballo por A5 existen algunos trucos con torre D6, pero tras rey B7 parece ser que las negras están un poquitín mejor. Se amenaza caballo por A5 y torre por C7. En cualquier caso, en la partida se jugó tras alfil C3, me vais a perdonar aquí. Alfil C3 se jugó en la partida. La idea de Juanito era simplificar mucho la posición, ¿no? Tras torre por C7 que se jugó en la partida, hay que decir que había un B4 súper interesante aquí. Torre por H8, alfil por H8, alfil por B4, E4, tratando de capturar en B2. Tras caballo D4 jaque, rey por C7, la posición es de doble filo. Tenemos peones centrales pasados protegidos con F5, ¿verdad? El blanco tiene mayoría aquí, pero a su vez tiene el negro buen contrajuego en la columna C contra un pedazo de diablo en H8, ¿verdad? Y increíble que, bueno, aquí Magnus decide jugar la jugada más tranquila, que es torre por C7, y Juanito pensaba que tras B3 la posición se iba a simplificar muchísimo. Magnus juega caballo E3 y en este momento Juanito juega alfil por E5, ¿no? Y aquí hay que analizar muchas posibilidades, es decir, el negro puede hacer ahora, obviamente, o torre por D8 y alfil por E5, ¿no? O caballo por D1, que la torre está en el aire. Vamos a analizarlo todo. Si torre por D8, alfil por E5, caballo por E5, rey B6, la posición parece muy igualada, ¿verdad? Quizás las negras están un poquitito mejor porque tienen las piezas un poquito más activas, pero tras algo como torre D6 y torre D2, luego defendiendo en C2 y en G2, parece que las blancas sobreviven, ¿no? Y parece que la posición está igualada. Y la otra jugada es caballo por D1, que es la que se jugó en la partida. Y hay que preguntar qué pasa aquí. Oye, Pepe, ¿se ha colgado algo el blanco o qué pasa? No entiendo qué pasa, ¿no? La idea de las blancas es esta jugada intermedia, torre D6. Y aquí dos posibilidades. Uno puede pensar, oye, Pepe, no entiendo. Si rey C5, luego la torre de D6 está colgada. Alfil por G7, ¿verdad?
pero existe la jugada tras rey por D6, existe la fina alfil por H8, que ataca al caballo de D1 y ataca la jugada alfil E5 jaque, por lo que las blancas no tienen ningún problema. Obviamente ahora hay que quitar el caballo, porque si las blancas consiguen comer el caballo, o torre C8, alfil E5 jaque, y luego rey por D1, las blancas están mejor, 2 piezas por torre, posibilidad de crear un peón pasado en la columna C, mucho mejor en las 2 piezas, se coordinan mucho mejor que la torre, ¿verdad? Pero tras rey B7, tras rey B7 que juega Magnus Carlsen, ahora las blancas comen en G7, torre G8 atacando al alfil y Juanito juega alfil D4, una jugada muy interesante que controla todos los saltos del caballo. De momento las blancas tienen calidad de menos, pero vaya a ver cuál es la idea de Juanito, que lo tenía todo calculado. Caballo C3, la única casilla para salvar al caballo, ¿verdad? Torre B6 jaque, rey C8 única y alfil E5. Y la idea de Juanito es que esta torre no puede seguir defendiendo al caballo. Es decir, si torre E7, pues simplemente, bueno, torre B8 jaque, aparte que pierde la torre, pero la idea es que la torre no se puede mover porque el caballo en C3 queda colgado. Si caballo E2, obviamente rey D2 y atacamos el caballo y nos lo vamos a zampar, entonces las negras no pueden mover la torre. Juegan torre de 8, con una idea también muy malévola por parte de Magnus Carlsen. Aquí uno dice, oye Pepe, aquí me zampo la torre de C7, me zampo el peón de A6, pero cuidado, problemillas estomacales. Viene alfil por C7, alfil por C7, una jugada horrible, un boom de las negras, torre por A6 y viene torre de 1 jaque, rey B2, B4. Fijaros que viene mate con tomate, imparable, increíble. Bueno, todavía existe la jugada caballo de 2, pero se sacrifica una pieza y las negras están completamente ganadas, ¿verdad? Por ello, Juanito juega la jugada más correcta, que es rey B2. Ahora no solo se amenaza alfil por C7, sino que amenazo caballo por C3. Y aquí es donde me sorprende una vez más la capacidad que tiene Magnus Carlsen de arriesgar, de tratar de atornillar a su oponente, de tratar de superarlos poco a poco. Aquí lo que recomienda el módulo es caballo de 1, rey C1 y, como digo, la torre no se puede mover, ¿verdad? Y si torre D7, torre B8, mate con tomate. Si torre E7, torre B8, tras rey D7, dame y luego me zampo el caballo, ¿verdad? Entonces aquí Magnus juega caballo de 5, diciendo, no me importa que quieras tabla, Juanito, voy a tratar de darte candela. Alfil por C7, rey por C7 por parte de Magnus y torre por A6. Y cómo me gusta la capacidad de arriesgar de Magnus, porque tiene un peón de menos. Pero su idea es que tras rey B7 esta torre va a tener que irse a una casilla no deseable, porque no tiene sitio en estos lugares donde la torre se mantendría activa, sino que tiene que irse a A5 o a A3, casillas muy feas. Si rey A5, si torre A5, rey B6. Tiene que irse a la casilla A3. Y entonces de repente tiene mucho contrajuego. El potro viene a la casilla de 3, entrada de la torre probablemente en primera o segunda fila. Y aquí Juanito entiende que rápidamente tiene que devolver el peón si quiere igualar la partida, y lo hace con muy buen criterio, ¿no? Recordad que estamos muy cerca de la jugada 40, la verdad que hay apuros de tiempo, ¿no? Y Juanito juega C4 con muy buen criterio, sacrificando el peón. Tras B por C4, bueno, yo pensaba que la idea era jugar B4, ¿no? Aquí, B4, obviamente no podemos B por C4 por ¡boom! Caballo por C4 y se nos queda una cara tonto, ¿verdad? Se nos queda una cara aplatanados brutales, pero tras B4, bueno, muy interesante. Si caballo por G2 viene torre C3 y luego el peón va a caer, probablemente la posición está completamente igualada. Caballo D5 es la otra posibilidad, pero puede venir torre A5, ¿verdad? Y la posición está muy igualada. Pero aquí Juanito comete la primera imprecisión de la partida, la jugada caballo E5. Una jugada que la verdad no es nada natural, porque permite torre D2. Vaya a ver cómo el blanco luego activa rápidamente su rey, pero como el peón de C de Magnus Carlsen se convierte en un peligro brutal. Torre de 2 por parte de Magnus Carlsen, que ni se lo piensa. Rey C3, única jugada. Torre C2 por parte de Magnus. Rey D4, el rey se activa, pero viene caballo F5, jugada intermedia, básicamente expulsando al rey aún más lejos del punto de coronación del peón de C. Rey D5 se jugó en la partida y C3. Y ahora yo creo que lo que Juanito no vio en la partida es que él juega rey C5, ¿no? Y aquí la jugada que se nos ocurre a la mayoría de nosotros, ¿no? La primera jugada que se nos ocurre es la jugada torre de 2, ¿no? Para jugar C2 y C1, ¿no? Pero aquí Juanito tenía una en la manga. Pensaba jugar caballo C6, ¿no? Una jugada buenísima, ¿no? Que las negras tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si C2, torre A7, rey C8, rey B6 y el rey está en red de mate. Si C1 dama, ¡boom! ¡Rata!
torre C7 mate con tomate. Por ello, aquí hay una jugada, la primera de las jugadas increíbles por parte de Magnus Carlsen, ¿no? Esta es un poco menos difícil, pero a su vez impresiona, ¿no? Caballo de 6, ¿no? Sacrificando el caballo, y no solo eso, tiene mucha idea esta jugada. Vamos a tratar de comentarlas, ¿no? Fijaros que, como os digo, ahora si rey por D6, torre de 2 jaque y ya no es lo mismo, C2 y no hay nadie que pare el peón de C, ¿verdad? Ahora, estas ideas con caballo C6 no funcionan simplemente porque viene C1 dama y se acabó lo que se daba, ¿sí? Y tras caballo C6 existen dos posibilidades. Una que es la que recomendaba la máquina, que era rey C7 para caballo B7 en caso de torre A7 y luego el peón de C es muy difícil de parar. Y otra es que si B4, uno simplemente puede jugar torre de 2 ahora, ¿no? Defendiendo el caballo de D6 y preparándonos para C2, ¿verdad? Y además evitando torre por C3, porque existe un caballo por E4, ¿verdad? Así que, por ejemplo, digamos, si B5, bueno, pues por ejemplo, C2, ¿verdad? Y tras torre C3, caballo E4 jaque, ganando la partida. Entonces aquí Juanito juega caballo C6. Dice, bueno, yo quiero hacerte la misma idea. Ahora decimos que rey C7 parece que funcionaba, pero caballo E4 también. Rey B5 y rey C7. Magnus dice, bueno, por lo menos este caballo lo tengo en una posición muy activa y el rey se escapa y ya no tengo problemas de red de mate. Torre A7, rey D6 y torre A4 por parte de Juanito, que quiere parar este peón en algunas posiciones. Y ahora viene Facundo finalmente a proteger al potro y las negras ahora tienen muchas ideas. Torre por G2, torre por H2, hacer limpieza. Juanito, que es un tío muy inteligente, pone un truquito, ¿no? Dice, bueno, voy a jugarte rey B6, vamos a ver si Magnus dice que, bueno, juego H5, por ejemplo, y tratando de expandir mi mayoría también en el flanco de damas. Cuidado que aquí hay un trucazo brutal. Torre D4 jaque, ahora la casilla C7 no está disponible y tras rey E6, ¡pum! Torre por E4, F por E4, caballo D4 jaque, recuperando la torre y ganando la partida con los peones pasados de A y B, porque este además caballo para muy bien a los peones pasados del negro. Así que cuidado con esa jugada. En la partida se jugó torre por G2, Magnus se dio cuenta, ya no hay torre por E4 y doble, ¿verdad? Porque la torre no está en C2. Torre de 4 jaque, se jugó rey A6 y A4, ¿no? Y aquí Magnus comete otra pequeña imprecisión, ¿no? Como podéis ver, la posición es increíblemente compleja, ¿no? Obviamente una jugada como C2 no es correcta en este momento, porque viene torre C4, lo para muy bien y amenaza caballo D4 para zamparlo o caballo B4 para zamparlo. Y no hay manera de evitarlo, ¿vale? Pero hay una maniobra muy correcta que era la jugada torre B2, que es una fineza brutal. Vaya a ver por qué. Si B4, torre D2, torre C4 y rey D5. La clave es que hemos forzado que este peón avance. Si este peón estuviera en B3, es decir, si lo hacemos directamente, las blancas podrían jugar A5, A6, etc. Pero la torre no tiene casilla y las blancas están forzadas a jugar caballo A5, tras lo que podemos continuar ahora con el otro, con Facundo, F4, F3, F2, F1. Si lo hacemos directamente, ¿vale? Si lo hacemos directamente, ese torre D2, torre C4, en este momento, a ver, ¿cómo es las cosas? Sí, a ver, decíamos que torre D2, perdón, aquí torre D2 directa, torre C4, rey D5, ahora aquí simplemente las blancas pueden jugar A5, ¿verdad? A5 y ese peón también corre mucho. Por ello, cuidado, ¿no? Aquí Magnus juega torre A2, que es un poquito menos fina. Tras A5 mete torre B2 y quiere comerse el peón de B3. Y aquí, de nuevo, Juanito juega una jugada también un poco truquera, pero es que la verdad que el remate de Magnus era impresionante. No creo ni siquiera que haya buscado el truco. Vaya a ver cuál es el remate, increíble. Aquí Juanito tenía la natural B4 y esto es un follón brutal, ¿vale? B4, caballo D6, es la que recomienda la máquina. No solo evitando que la torre venga a C4, por lo que ahora sí que se amenaza C2, sino que este caballo en algunas posiciones puede realizar labores defensivas y sacrificarse por un peón de A7, como en esta línea, torre D3, C2, torre C3, rey F6 para evitar caballo D4, y ahora si caballo D4 viene torre por B4, boom, entonces A6, F4, A7, caballo C8, se sacrifica el peón y tras rey por F5, la máquina increíblemente dice que las negras están un poquito mejor, ¿no? Bueno, esto en posición es una completa locura, ¿vale? Muy difícil de jugar y con poco tiempo aún más, ¿no? Pero en la posición se juega rey C7, una jugada de Juanito también truquera, ¿no? Con el mismo truco, ¿no? Que si torre por B3 viene torre por E4
jaque, peón por caballo D4 y nos zampamos la torre con ventaja blanca increíble porque luego este caballo para los peones muy bien de C1 y este peón corre mucho. Entonces, pero aquí increíblemente existe un remate increíblemente bello por parte de Magnus Carlsen, ¿no? Es decir, la jugada C2 de nuevo no vuelve a funcionar. Torre C4, caballo D4 y las blancas se comen ese peón de C2. Pero aquí hay una jugada increíblemente bonita, que es caballo C5, bocata di cardinale, feel like a ser, brutal esa jugada. Quiero explicaros el ratatata porque no es nada obvio, ¿vale? Aquí uno puede decir, Pepe, ¿qué dices? No tienes ni idea de ajedrez, dedícate, yo que sé, al parchís en pista cubierta, dedícate a andar en triciclo o en patinete, pero no te dediques al ajedrez, porque vaya mala jugada que acabas de hacer con caballo C5. Te juego torre C4 y me voy a comer el peón de C. Te amenazo si C2 me como el caballo y defiendo la casilla de coronación, y simplemente si caballo por B3 me como el peón de C3 y el peón de A corre más que el tuyo. Así que vaya ruina de jugada que ha jugado Magnus Carlsen, ¿no, Pepe? Diréis, pero es que existe increíblemente una jugada magnífica contra este torre C4. Ahora analizaremos las otras posibilidades. Contra torre C4 existe la bellísima caballo A6, increíble, rey B6, torre por B3 jaque, rey por A6 sacrificando un caballo y rey D5, que es lo que sucedió en la partida. Y lo increíble es que obviamente la torre no se puede defender ahora, ¿vale? Y si torre D4, rey por C6. O sea que cuando uno normalmente analiza este tipo de posiciones, cuando uno está en el tablero y ni siquiera se le ocurre caballo C5 porque uno ve torre C4 y lo único que se le ocurre es que va a perder el peón de C o que tiene que volver a E4 y ha perdido un tiempo. Pero aquí se ve la clase de este tipo de jugadores, ¿no? Caballo A6 jaque sacrificando el caballo para luego venir con el rey y ganar la partida increíblemente, ¿no? Había otra variante muy bonita. Tras caballo por C5, tras caballo C5 aquí, ¿verdad? Y era la línea que decíamos aquí, B4, ¿no? B4 era la otra línea muy bonita, C2, torre C4, caballo A6 igualmente y caballo por B4 ganando la partida de una manera espectacular de nuevo. En la partida se jugó torre C4, caballo A6, torre por B3, rey D5, torre B4, C2, torre por caballo 7, jaque primero, rey C5 para que la torre no venga a C4, torre por B3, C1 jaque y aquí Magnus remata la partida de una manera muy elegante, torre B6, no amenazan, jaque, dama C4 jaque, rey B7, dama E4 jaque controlando los saltos del caballo, única caballo C6 y dama D5 que amenaza, dama D7 y dama por C6 ganando la partida. En la partida se jugó obviamente A6 no se puede por dama D7 y nos comemos la torre, rey C7, dama D6, rey B7, dama D7, rey B8, si rey A6, dama por C6 gana, ¿verdad? Rey E7, rey C7 y este peón corre mucho. Y rey B8 y F4 y las blancas abandonaron porque no pueden mover el peón, la torre no la pueden mover y el peón de F, Facundo, siempre sabe lo que hacer en estos momentos. Coronar y hacerse una damita. Pues gente, espero que hayáis disfrutado esta sutileza magnífica de Magnus, ese caballo C5, por algo es el número 1 del mundo y por algo el resto somos el resto de paquetes, ¿no? Bueno, que jugamos infinitamente peor, ¿no? Lo dicho, espero que estéis pasando una tarde magnífica y que hayáis disfrutado tanto de esta partida como yo. Os mando un fuerte abrazo a todos y la mayor de las energías para afrontar el fin de semana, que siempre es fácil afrontarlo, ¿verdad? El fin de semana y no los lunes. Así que, venga, pasadlo bien y que tengáis un buen jueves noche y viernes a todos. ¡Chao, chao! Y a portarse bien. C5 es una jugada muy común minando rápidamente lo mejor que tiene el blanco, que es la ventaja de espacio y ese pedazo de centro de peones en D4, E5, F4, ¿verdad? Y aquí, bueno, alfil E4, como digo, una jugada muy común. Hay que decir que si D por C5, la idea de las negras normalmente es cambiar y capturar el peón de centrales. Normalmente los peones centrales son más importantes en el medio juego, ¿verdad? Además que en un futuro ahora el caballo puede desarrollarse por su vía natural, permitiendo un enroque futuro, ¿sí? Entonces Juanito juega alfil E4, como os digo, cambiando la mejor pieza de las negras, alfil por E4, caballo por E4 y caballo H6. Este momento es importante. Carlsen, por supuesto, venía con los deberes hechos de casa, conocía lo que estaba haciendo. Solo quiero comentar que una jugada tan natural como C por D4 ya os puede colocar en problemas. Alfil por D4 con muchas ideas malignas en la cabeza. Si las negras deciden jugar ahora caballo H6 para caballo F5, ¡boom! Viene E6.
Cuidadín, 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 que tras alfil por D4, E por D7 intermedia y tras dama por D7, dama por D4 ganando la partida. Y tras F por E6, por supuesto, alfil por G7. Y la única jugada que salva a las negras, la posición es muy incómoda tras caballo G5, buscando casillas débiles como la casilla E6, que es muy importante, ¿verdad? Por eso caballo H6 en directo es lo que más se juega. Y aquí D por C5, es lo que recomienda la teoría. Hay unas cuantas partidas en la base de datos. Y aquí viene la novedad, el trabajito de casa que tenía hecho Magnus, ¿no? Magnus aquí juega D por E5, novedad. La que se había empleado anteriormente era caballo G4, que es muy natural, forzando alfil G1 y tras D por E5, H3, caballo F6, caballo por, peón por, dama D6. En alguna ocasión se había llegado a esta línea y, bueno, pues la posición probablemente Juanito conocía algo, ¿no? Pero aquí D por E5 por parte de Magnus, novedad, como decimos, reservándose la posibilidad de jugar caballo F5. Pero aquí Juanito dice, yo paso de ti, yo tengo ahí Carlitos, fijaros que tengo dos peones, los peones Carlitos. Carlitos quiere hacerse una dama rápidamente, yo te juego C6, dama por D8, C7, alfil B6, enroque largo y torre D8. Y es lo que trató de hacer Juanito. Y de hecho una idea muy interesante, ¿no? Avanzar el peón de C y tras caballo F6... Ahora el caballo D4 tiene que hacer algo. Dama por D8 jugó Juanito. Torre por D8. Caballo por F6. Hay que decir que no se puede hacer algo como caballo C5. Cuidado con estas jugadas que viene E4. Diagonal peligrosa. Viene caballo F5 atacando el alfil de E3. Si rey F2, caballo G4. Si alfil F2, E3 rompiéndonos la boca ahí. Nos da un masajito Magnus Carlsen. Nos empieza a poner cremita ahí after sun después de estar quemado a 40 horas al sol. Y esa cremita ni siquiera... no alivia, ¿verdad? Viene Magnus Carlsen, nos pone la cremita y después nos hace firmar debajo del cero. Así que cuidado. Caballo por F6, E por F6 y otro momento muy clave en la partida en el que Juanito decide jugar C7. Que es una jugada muy humana, ¿no? Pero es una jugada de doble filo. Porque luego ese peón puede ser fácilmente atacable también. Es muy peligroso para las negras, pero puede ser fácilmente atacable. La otra jugada muy interesante era la jugada A4, habiendo líneas para nuestra torre. Digamos, torre C8, peón por, y una jugada como alfil C5 muy interesante. Impidiendo el enroque y aprovechando que si torre por C6, B4 con idea de torre A5 y torre por B5 puede darle una ligerísima ventaja a las blancas, ¿verdad? Es una posición de doble filo. El blanco va a conseguir peones pasados, el negro tiene una masa de peones brutal central, un alfil que se puede abrir, un caballo que se puede activar. Bueno, a saber lo que hubiera pasado aquí, ¿no? Bueno, pues en esta posición Juanito decide jugar, como decimos, C7, torre C8, hay que defender el peón y rey D7. No podemos cometer la locura de E por F4 que viene enroque largo con gran dolor. Luego viene torre 1, torre D8. Por ejemplo, aquí si enroque corto, torre D8, por ejemplo, seguido de torre D1, torre por y torre D8. Y cuidado que no hay nadie que sea capaz de parar el peón de C7. Por eso Carlsen profilácticamente juega rey D7. Sabe que viniendo a C6 no solo va a atacar el alfil, sino que tiene la casilla B7 donde controla la casilla C8 también. Jugada muy interesante. Alfil A5, profilaxis de Juanito, que tras rey C6 el alfil no va a quedar atacado. Y como decimos, estas variantes con E por F4 son muy peligrosas. Por ejemplo, enroque largo, rey C6, torre 1, tratando de entrar en E7. Y si caballo F5, caballo D4 jaque, las negras pueden capturar tras lo que el peón de F4 puede caer. O incluso la entrada en E7 es casi inevitable. Y si rey B7 tenemos algo inédito hasta el momento, que es la existencia de... Pensaba jugar caballo C6, ¿no? Una jugada buenísima, ¿no? Que las negras tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, si C2, torre A7, rey C8, rey B6 y el rey está en red de mate. Si C1 dama, ¡boom! ¡Ratatatata! Torre C7, mate con tomate. Por ello... aquí hay una jugada, la primera de las jugadas increíbles por parte de Magnus Carlsen, ¿no? Esta es un poco menos difícil, pero a su vez impresiona, ¿no? Caballo de 6, ¿no? Sacrificando el caballo y no solo eso, tiene mucha idea esta jugada. Vamos a tratar de comentarlas, ¿no? Fijaros que, como os digo, ahora si rey por D6... torre de 2 jaque y ya no es lo mismo, C2 y no hay nadie que pare el peón de C, ¿verdad? Ahora, estas ideas con caballo C6 no funcionan simplemente porque viene C1 dama y se acabó lo que se daba, ¿sí? Y tras caballo C6 existen dos posibilidades. Una que es la que recomendaba la máquina, que era rey C7 para caballo B7 en caso de torre A7 y luego el peón de C muy difícil de parar. Y otra es que si B4 uno simplemente puede jugar
torre de 2 ahora, ¿no? Defendiendo el caballo de D6 y preparándonos para C2, ¿verdad? Y además evitando torre por C3, porque existe un caballo por E4, ¿verdad? Así que, por ejemplo, digamos, si B5, bueno, pues por ejemplo, C2, ¿verdad? Y tras torre C3, caballo E4 jaque, ganando la partida. Entonces aquí Juanito juega caballo C6. Dice, bueno, yo quiero hacerte la misma idea. Ahora decimos que rey C7 parece que funcionaba, pero caballo E4 también. Rey B5 y rey C7. Magnus dice, bueno, por lo menos este caballo lo tengo en una posición muy activa y el rey se escapa y ya no tengo problema de redemate. Torre A7, rey D6 y torre A4 por parte de Juanito, que quiere parar este peón en algunas posiciones. Y ahora viene Facundo finalmente a proteger al potro y las negras ahora tienen muchas ideas. Torre por G2, torre por H2, hacer limpieza. Juanito, que es un tío muy inteligente, pone un truquito, ¿no? Dice, bueno, voy a jugarte rey B6, vamos a ver si Magnus dice que, bueno, juego H5, por ejemplo, y tratando de expandir mi mayoría también en el flanco de damas. Cuidado que aquí hay un trucazo brutal. Torre D4 jaque, ahora la casilla C7 no está disponible y tras rey E6, ¡pum! Torre por E4, F por E4, caballo D4 jaque, recuperando la torre y ganando la partida con los peones pasados de A y B, porque este además caballo para muy bien a los peones pasados del negro. Así que cuidado con esa jugada. En la partida se jugó torre por G2, Magnus se dio cuenta, ya no hay torre por E4 y doble, ¿verdad? Porque la torre no está en C2. Torre de 4 jaque, se jugó rey A6 y A4, ¿no? Y aquí Magnus comete otra pequeña imprecisión, ¿no? Como podéis ver, la posición es increíblemente compleja, ¿no? Obviamente una jugada como C2 no es correcta en este momento, porque viene torre C4, lo para muy bien y amenaza caballo D4 para zamparlo o caballo B4 para zamparlo. Y no hay manera de evitarlo, ¿vale? Pero hay una maniobra muy correcta que era la jugada torre B2, que es una fineza brutal. Vaya a ver por qué. Si B4, torre D2, torre C4 y rey D5. La clave es que hemos forzado que este peón avance. Si este peón estuviera en B3, es decir, si lo hacemos directamente, las blancas podrían jugar A5, A6, etc. Pero la torre no tiene casilla y las blancas están forzadas a jugar caballo A5, tras lo que podemos continuar ahora con el otro, con Facundo, F4, F3, F2, F1. Si lo hacemos directamente, ¿vale? Si lo hacemos directamente, ese torre D2, torre C4, en este momento, a ver, ¿cómo es las cosas? Sí, a ver, decíamos que torre D2, perdón, aquí torre D2 directa, torre C4, rey D5, ahora aquí simplemente las blancas pueden jugar A5, ¿verdad? A5 y ese peón también corre mucho. Por ello, cuidado, ¿no? Aquí Magnus juega torre A2, que es un poquito menos fina. Tras A5 mete torre B2 y quiere comerse el peón de B3. Y aquí, de nuevo, Juanito juega una jugada también un poco truquera, pero es que la verdad que el remate de Magnus era impresionante. No creo ni siquiera que haya buscado el truco. Vaya a ver cuál es el remate, increíble. Aquí Juanito tenía la natural B4 y esto es un follón brutal, ¿vale? B4, caballo D6, es la que recomienda la máquina. No solo evitando que la torre venga a C4, por lo que ahora sí que se amenaza C2, sino que este caballo en algunas posiciones puede realizar labores defensivas y sacrificarse por un peón de A7, como en esta línea. Torre D3, C2, torre C3, rey F6 para evitar caballo D4. Y ahora, si caballo D4 viene torre por B4, boom. Entonces A6, F4, A7, caballo C8, se sacrifica el peón y tras rey por F5, la máquina increíblemente dice que las negras están un poco. Luego la torre de D6 está colgada. Alfil por G7, ¿verdad? Pero existe la jugada tras rey por D6, existe la fina alfil por H8, que ataca al caballo de D1 y ataca la jugada alfil E5 jaque, por lo que las blancas no tienen ningún problema. Obviamente ahora hay que quitar el caballo, porque si las blancas consiguen comer el caballo, o torre C8, alfil E5 jaque, y luego rey por D1, las blancas están mejor, 2 piezas por torre, posibilidad de crear un peón pasado en la columna C, mucho mejor en las 2 piezas, se coordinan mucho mejor que la torre, ¿verdad? Pero tras rey B7, perdón, sí, tras rey B7 que juega Magnus Carlsen, ahora las blancas comen en G7, torre G8 atacando el alfil y Juanito juega alfil D4. Una jugada muy interesante que controla todos los saltos del caballo. De momento las blancas tienen calidad de menos, pero vaya a ver cuál es la idea de Juanito, que lo tenía todo calculado. Caballo C3, la única casilla para salvar al caballo, ¿verdad? Torre B6 jaque, rey C8,
única y alfil E5. Y la idea de Juanito es que esta torre no puede seguir defendiendo al caballo. Es decir, si torre E7, pues simplemente, bueno, torre B8 jaque, aparte que pierde la torre, pero la idea es que la torre no se puede mover porque el caballo en C3 queda colgado. Si caballo E2, obviamente rey D2 y atacamos el caballo y nos lo vamos a zampar, entonces las negras no pueden mover la torre. Juegan torre de 8, con una idea también muy malévola por parte de Magnus Carlsen. Aquí uno dice, oye Pepe, aquí me zampo la torre de C7, me zampo el peón de A6, pero cuidado, problemillas estomacales. Viene alfil por C7, rey, alfil por C7, una jugada horrible, un boom de las negras, torre por A6 y viene torre de 1 jaque, rey B2, B4. Fijaros que viene mate con tomate, imparable, increíble. Bueno, todavía existe la jugada caballo de 2, pero se sacrifica una pieza y las negras están completamente ganadas, ¿verdad? Por ello, Juanito juega la jugada más correcta, que es rey B2. Ahora no solo se amenaza alfil por C7, sino que amenazo caballo por C3. Y aquí es donde me sorprende una vez más la capacidad que tiene Magnus Carlsen de arriesgar, de tratar de atornillar a su oponente, de tratar de superarlos poco a poco. Aquí lo que recomienda el módulo es caballo de 1, rey de 1 y como digo, la torre no se puede mover, ¿verdad? Y si torre de 7, torre B8, mate con tomate. Si torre de 7, torre B8, tras rey de 7, dame y luego me zampo el caballo, ¿verdad? Entonces aquí Magnus juega caballo de 5, diciendo, no me importa que quieras tabla, Juanito, voy a tratar de darte candela. Alfil por C7, rey por C7 por parte de Magnus y torre por A6. Y cómo me gusta la capacidad de arriesgar de Magnus, porque tiene un peón de menos. Pero su idea es que tras rey B7 esta torre va a tener que irse a una casilla no deseable, porque no tiene sitio en estos lugares donde la torre se mantendría activa, sino que tiene que irse a A5 o A3, casillas muy feas. Si rey A5, si torre A5, rey B6. Tiene que irse a la casilla A3. Y entonces de repente tiene mucho contrajuego. El potro viene a la casilla de 3, entrada de la torre probablemente en primera o segunda fila y aquí Juanito entiende que rápidamente tiene que devolver el peón si quiere igualar la partida y lo hace con muy buen criterio, ¿no? Recordad que estamos muy cerca de la jugada 40, la verdad que hay apuros de tiempo, ¿no? Y Juanito juega C4 con muy buen criterio, sacrificando el peón. Tras B por C4, bueno, yo pensaba que la idea era jugar B4, ¿no? Aquí, B4, obviamente no podemos B por C4 por ¡boom! Caballo por C4 y se nos queda una cara tonto, ¿verdad? Se nos queda una cara aplatanados, brutales, pero tras B4, bueno, muy interesante. Si caballo por G2 viene torre C3 y luego el peón va a caer, probablemente la posición está completamente igualada. Caballo de 5 es la otra posibilidad, pero puede venir torre a 5, ¿verdad? Y la posición está muy igualada. Pero aquí Juanito comete la primera imprecisión de la partida, la jugada caballo E5. Una jugada que la verdad no es nada natural, porque permite torre de 2. Vaya a ver cómo el blanco luego activa rápidamente su rey, pero como el peón de C de Magnus Carlsen se convierte en un peligro brutal. Torre de 2 por parte de Magnus Carlsen, que ni se lo piensa. Rey C3, única jugada. Torre C2 por parte de Magnus. Rey D4, el rey se activa, pero viene caballo F5, jugada intermedia. Básicamente expulsando al rey aún más lejos del punto de coronación del peón de C. Rey D5 se jugó en la partida y C3. Y ahora yo creo que lo que Juanito no vio en la partida es que él juega rey C5, ¿no? Y aquí la jugada que se nos ocurre a la mayoría de nosotros, ¿no? La primera jugada que se nos ocurre es la jugada torre de 2, ¿no? Para jugar C2 y C1, ¿no? Pero aquí Juanito tenía una en la manga de 4 facundos, ¿no? Que tenemos cuatrillizos, ¿no? En esta posición, 4 facundos. Y uno podría pensar, si con un facundo ya me da problemas la posición, con 4, imagínate. Pues no, aquí, aunque tengamos 4 facundos con negras, la verdad que este alfil tiene menos futuro que un submarino descapotable, así que imaginaros, ¿no? Problema para las negras, ¿no? Entrada en D7, entrada en D8, fatal. Así que esto es por F4, abren demasiadas líneas. Caballo F5 por parte de Magnus, una jugada más correcta, ¿no? Existen planes, como vais a ver en la partida, de traer el caballo a D6 y de por fin preguntarle a este alfil qué va a hacer con su vida, porque hay salto a C4, de donde cuando forcemos al alfil a retirarse el peón de C7 puede caer. También ideas con caballo B7, ¿verdad? También preguntándole las mismas preguntas a ese alfil. Y bueno, aquí en roque largo, jugada natural de Juanito. Rey C6 y torre de 8, ¿no? Otra jugada muy humana. Lo otro, hay que decir que las negras están amenazando alfil H6, ¿no? Y puede ser perjudicial, ¿no? Perder este peón de F4. Lo otro más normal era peón por, torre 1. Y aquí había unas líneas bastante locas, ¿no?
E4, por ejemplo, tras torre por E4, caballo D6, las negras quieren venir a C4, comerse en C7, atacar en B2, partida muy compleja, ¿no? Pero bueno, torre D8, como decimos, de Juanito, muy natural, quiero traer la otra torre, quiero hacerte una dama, ¿no? Entonces aquí Magnus decide que caballo D6 es momento de jugarla, puesto que amenazamos caballo B7 con intención de capturar en A5 y luego el peón de C7. Y el blanco tiene que hacer algo al respecto. Por ejemplo, en la partida se jugó F por E5, F por E5 y torre D1. Hay que decir que si B3, entonces viene ¡boom! Caballo B7. Como digo, forzando la retirada del alfil a D2, por ejemplo, y tras caballo por D8 las negras están ganando. Pero es que incluso si tras torre por alfil D2, entonces cae el peón de C7 y las negras tienen mejor posición. El negro no puede permitir eso y por eso jugó torre a D1. Ahora, tras caballo B7, cuidado, que se nos queda una cara de tontos tras torre por H8, alfil por H8 y torre D8. Fijaros que las blancas han conseguido su objetivo. El rey no llega a D7 y las blancas están ganando. Si caballo D6, existe la jugada, por ejemplo, caballo G5 con gran dolor, ¿verdad? Amenazando caballo por F7. Por ello, Magnus, con buen criterio, tras torre D1 juega caballo C4. Es decir, esto sí le da la opción de, obviamente, si torre por H8... alfil por H8, torre D8, esto le da la opción de jugar rey B7 y tras torre por, rey por, el alfil se tiene que retirar y finalmente el peón de C cae con buena posición para Magnus Carlsen. Por ello, tras torre D1, caballo C4, Juanito jugó alfil C3 y esto lo deja en una posición difícil. El módulo recomendaba B4, pero una posición una jugada muy difícil de hacer. Tras caballo por A5 existen algunos trucos con torre D6, pero tras rey B7 parece ser que las negras están un poquitín mejor. Se amenaza caballo por A5 y torre por C7. En cualquier caso, en la partida se jugó tras alfil C3, me vais a perdonar aquí. Alfil C3 se jugó en la partida. La idea de Juanito era simplificar mucho la posición, ¿no? Tras torre por C7 que se jugó en la partida, hay que decir que había un B4 súper interesante aquí. Torre por H8, alfil por H8, alfil por B4, E4, tratando de capturar en B2. Tras caballo D4 jaque, rey por C7, la posición es de doble filo. Tenemos peones centrales pasados protegidos con F5, ¿verdad? El blanco tiene mayoría aquí, pero a su vez tiene el negro buen contrajuego en la columna C contra un pedazo de diablo en H8, ¿verdad? Y increíble que, bueno, aquí Magnus decide jugar la jugada más tranquila, que es torre por C7, y Juanito pensaba que tras B3 la posición se iba a simplificar muchísimo. Magnus juega caballo E3 y en este momento Juanito juega alfil por E5, ¿no? Y aquí hay que analizar muchas posibilidades. Es decir, el negro puede hacer ahora, obviamente, o torre por D8 y alfil por E5, ¿no? O caballo por D1, que la torre está en el aire. Vamos a analizarlo todo. Si torre por D8, alfil por E5, caballo por E5, rey B6, la posición parece muy igualada, ¿verdad? Quizás las negras están un poquitito mejor porque tienen las piezas un poquito más activas, pero tras algo como torre D6 y torre D2, luego defendiendo en C2 y en G2, parece que las blancas sobreviven, ¿no? Y parece que la posición está igualada. Y la otra jugada es caballo por D1, que es la que se jugó en la partida. Y hay que preguntar qué pasa aquí. Oye, Pepe, ¿se ha colgado algo el blanco o qué pasa? No entiendo qué pasa, ¿no? La idea de las blancas es esta jugada intermedia, torre D6. Y aquí dos posibilidades. Uno puede pensar, oye, Pepe, no entiendo, si rey C5... El futuro match por el campeonato del mundo. Dice mucha gente que será entre Wei Yi, Juanito, el jugador chino de 17 años, 2700, una superestrella emergente, y el actual número 1, Magnus Carlsen, el noruego campeón del mundo. Esto es lo que hemos podido ver, un adelanto de esto es lo que hemos podido ver en el super torneo de Bilbao, en la ronda número 2, un enfrentamiento entre estos dos jugadores. Lo primero me presento como siempre, que me olvido, qué mal educado soy, ¿verdad? Soy el gran maestro español Pepe Cuenca y estoy aquí con vosotros para resumiros la partida del día de la jornada número 2 de este evento. Y como no podía ser de otra manera, vamos a resumir qué es lo que ha pasado en esta lucha entre el chino Juanito Wei Yi y el número 1 del mundo, Magnus Carlsen, que ha rematado en una partida espectacular, unos detalles muy finos, muy sutiles, que vamos a tratar de explicar para que todos lo podamos entender. Y bueno, espero que estéis bien, que siempre lo digo, y
vamos a ver sin más qué es lo que ha sucedido en las 64 casillitas que tanto nos gustan a los jugadores de ajedrez, ¿verdad? Wei Yi decide abrir con D4 y Magnus responde con G6. Primera sorpresa por parte del noruego, que normalmente ya sabéis que en la élite nos tienen acostumbrados a jugadas como D5 controlando el centro o caballo F6, defensas tipo Grunfeld, etcétera, ¿no? G6, E4 y tras alfil G7 hemos traspuesto a una moderna, ¿no? Una defensa moderna que tampoco se emplea mucho en la élite contra E4. Contra E4 sabéis que las negras, bueno, pues en la élite sobre todo emplean defensa berlinesa o defensa Najdorf, francesa incluso, etcétera. Pero la moderna se ve muy poco, ¿no? Y a mí me gusta ver que como el campeón del mundo vuelve a poner de moda, porque seguro que se va a poner de moda la moderna de nuevo, ¿no? Solo hace falta que la juegue Magnus Carlsen para que la veamos de nuevo entre los aficionados o entre el resto de grandes maestros, etcétera, ¿no? Bueno, aquí lo que quería comentar es que la moderna es una defensa muy flexible, ¿no? El blanco tiene que estar preparado contra muchos tipos de órdenes. Podemos jugar con D6, C6, con D6 A6, con D6 caballo F6, transponiendo una Pirc, ¿verdad? Así que el blanco tiene que estar preparado contra muchos órdenes y estoy seguro de que Juanito se ha visto sorprendido por la elección en la apertura de Magnus Carlsen. Pero Juanito dice, paso de ti, tío, yo voy a darte mate con tomate, juego alfil E3 y como te pongas tonto, dama de 2, enroque largo y ¡pum! H4, H5, vamos para arriba, ¿no? Alfil E3, A6, precisamente lo que os comentaba, ¿no? Uno de los órdenes más conocidos de la moderna, tratando de ganar un poco de terreno en el flanco de dama con jugadas como B5, colocar al diablillo en la gran diagonal, ¿verdad? F4. Juanito sabe que el peón facundo es muy importante, se lo han explicado muy bien en la escuela china, allí en su entrenamiento, y dice, bueno, yo sé que en la moderna, dice Juanito, yo sé que en la moderna el caballo de G8 muchas veces tarda en desarrollarse, y precisamente una de las ideas de la blanca es jugar E5 en el medio juego muy pronto para dificultar el desarrollo del potro por la casilla más natural, que es la casilla F6, y obligarlo a irse por la casilla H6, que los potros normalmente en las esquinas no están muy felices, ¿verdad? Están alegres pastando ahí en el campo, etcétera, en el centro del tablero, pero la esquinilla en H6 no se sienten demasiado cómodos. Así que bueno, B5 por parte de Carlsen y caballo F3. Caballo D7, esta jugada también es muy flexible, a veces retrasando el desarrollo del alfil, porque en algunas líneas puede ser importante que el alfil esté en esta diagonal. Hay algunas líneas en las que el blanco intenta E5, E6 y luego un salto del caballo a G5 y el alfil puede ser útil en C8, ¿verdad? E5 precisamente por parte de Wei Yi, y además que E5 es una jugada muy interesante desde el punto de vista que no solo gana espacio, sino que cede la casilla E4 al caballo o a otra pieza en caso de que el negro decida expandirse con B4, ¿verdad? La casilla E4 es muy interesante para el caballo, mucho más interesante que A4, mucho más interesante que E2 si el caballo se ve forzado a moverse. Alfil B7 y aquí alfil D3. Otra jugada muy interesante, como os digo, peleando por la casilla E4 que tan importante es. El alfil de las negras en B7 es la mejor pieza con diferencia, ¿verdad? De las negras, y un plan interesante es colocar el alfil precisamente en E4 para eliminar la mejor pieza de las negras. También el caballo puede saltar a E4, como digo, en caso de B4 por parte de las negras. Hay que decir que aquí E6 no funciona realmente. Tras F por E6, caballo G5, las negras tienen esta casillita en F8 para defender. Luego el caballo va a ser expulsado y las negras van a tener una buena posición. Es interesante, pero no es la mejor jugada. Alfil D3, ¿no? Como digo, preparándonos para ocupar la casilla E4. Y aquí C5. Otra jugada que es posible, la jugada E6. Por ejemplo, Jan Gustafsson tiene una partida con blanca en la que le jugaron E6 aquí, pero